Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una tardecita más en mi experiencia como escritor, hoy con Jaime Pérez Ruiz. Jaime Pérez Ruiz y yo, que tenemos una historia que contar, una anécdota, porque resulta que, claro, esto es un ambiente familiar, lo de mi experiencia como escritor, pero yo no me esperaba que una persona que yo no había visto desde hace 30 y tantos años y que no supiera quién era yo, o sea, yo me pusiera en contacto con ella y me dijera, no, si yo te conozco. Y digo, vamos a ver, pero ¿de qué me conoces tú? Porque a mí me suena tu cara muchísimo. Y claro, resulta que Jaime Pérez Ruiz y yo hemos sido vecinos durante un tiempo porque su abuela es mi vecina del séptimo. Así que yo voy a aprovechar para pegarle un saludo a la Pepi y a Miguel, que son amigos de la familia de toda la vida y que se han portado conmigo, con mi hermana y con mi gente fenomenalmente. Y a los Ruiz Bustillo, pues yo desde aquí les doy un pedazo de abrazo, les mando un pedazo de abrazo. O sea, ¿cómo estás, Jaime? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Muy bien, Leonardo. La verdad que sí, que ha sido una sorpresa y una casualidad. Como aquí decimos, lo chico que es Cádiz, incluso tú estando ¿Has fuera de visto? Cádiz, nos hemos conectado. Sí, 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 porque Jaime me decía, no, no, sí, sí, a mí me suena tú también y resulta que es que mi abuela es vecina tuya y digo, vecina mía, la Pepa, digo, la Pepi, yo, claro, la Pepi, digo, y digo, hombre, Jaime, tú puedes venir a mi experiencia como escritor y a mi casa cuando te dé la gana, este es mi espacio virtual y el tuyo, Jaime, ¿cómo estás, picha? Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Muy bien. Pues me alegro Aquí mucho venimos de a saber de ti. hablar un poquito del libro. Hombre, claro, aquí venimos a hablar de libros, como debe ser, porque Jaime Pérez Ruiz es escritor y viajero gaditano, y él es autor de La Guardiana del Secreto, una novela de aventuras que fusiona el misterio del mítico explorador Percy Fawcett con las redes sociales del siglo XXI, porque ¿quién es Percy Fawcett? Cuéntame un poquito. Fawcett para los amigos. A ver, Percy Fawcett fue un viajero que en 1925 el hombre estaba en el Amazonas, ahí perdido, Uh buscando -huh, las setas, que la gente lo puede conocer, por ejemplo, como el Dorado, el Paititi. Y el misterio de ese hombre fue que desapareció en 1925 y uh han ido -huh. muchas expediciones después a buscarlo. Y hay muchas teorías que dicen que si encontró la ciudad y se quedó allí, que si está con una tribu perdida, que si los caníbales se lo comieron. El misterio es que nunca han aparecido los restos y eso fue que para que yo creara ese personaje en mi historia fue muy potente, ¿no? Porque tú has viajado por muchos lugares del mundo y uno de ellos es el Amazonas, ¿no? Es decir, tú combinas tu historia porque has estado por allí, ¿no? O cerca, ¿no? Claro, claro, yo siempre he sido, ahora con los niños soy más tranquilo, pero antiguamente Hombre, eh, he viajado a muchos países exóticos, he tenido esa suerte y el libro está ambientado generalmente en Perú, porque hice un viaje a Perú y estuve ahí, como me dice, en el Amazonas entre ellos. Y claro, pues la ambientación y eso que hago del viaje son de mis propias aventuras. claro, pues estupendo. No hay nada mejor que las propias aventuras para ambientar una historia, porque siempre van a dar un puntito más de realismo a todo esto que estás contando, porque entiendo que eso te ha ayudado a ti a crear paisajes y demás, ¿verdad? Sí, sí, me ha ayudado muchísimo, claro. Yo, por ejemplo, en esta historia lo ambiento en lugares como Machu Picchu, las líneas de Nazca, Cusco, el Amazonas, el lago Titicaca. Y claro, al ver yo he estado en esos sitios físicamente, para la descripción, para la historia que yo ya me he documentado sobre eso antes del viaje, pues me ha resultado mucho más fácil. Incluso la Claro, gente cuando ha leído me lo dice, se nota que has estado allí. claro, claro, claro. Es que muchas veces lo que hablamos, es decir, lo que comentamos los escritores, ¿no? No es lo mismo, yo mi última novela la he ambientado en Cádiz y no es lo mismo sentir la humedad de Cádiz pegándosete a los huesos, el fresquito, la bahía, el olor a sal, estar ahí al lado de la playa, en el mirador de Santa María, ¿no? Es decir, tú estás ahí y lo reproduces al lector de una manera diferente. Sí, sí, mucho más real, claro.
Exactamente. Bueno, entrando en materia, porque también, pues bueno, su obra nos lleva desde el corazón del Amazonas peruano hasta Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente, que tú eres de allí, claro, por supuesto, igual que yo. Y claro, Claro, también claro. entiendo yo que también impregnarás de Cádiz tu obra, ¿no? Sí, claro, yo es que primero, como dice, me resulta más fácil describir el personaje principal que se llama James, es gaditano, y me Ujú. resulta mucho más fácil describir la ciudad por donde se está andando y hacer flashbacks sobre Cádiz. Y sobre todo quería mostrar un poco que todo el mundo conoce Cádiz por su clima, por el pescadito frito, por el carnaval, el cachondeo, que todo eso me encanta a mí el primero y nos encanta a todos. Pero yo quería mostrar un poco la historia, incluso la historia oculta, que somos una pedazo de ciudad en ese motivo y no estamos tan valorados como deberíamos. Y Además, de verdad, ¿no? ahí he mostrado, he escrito cosas sobre ello, que incluso mucha gente gaditana que me ha leído me ha dicho, tío, pues me he enterado de esto que no tenía ni idea y me ha encantado. Porque para documentarme sobre esto, aparte de libros y de ser gaditano, hice muchos tours con Jesús Guía de Cádiz, que es Ajá. un gaditano que hace muchos tours por la ciudad, así temáticos. Y me Ujú. resultaba curioso que, claro, yo al principio pensaba que eso era como para los guiris, para los que vienen aquí a visitar Cádiz. Y cuando yo iba, a lo mejor el 80-90% éramos gaditanos y éramos personas que queríamos enterarnos un poco más de la historia de Cádiz. Y de Claro. ahí he No, cogido también muchas cosas para escribirla en el libro. sí, hace poco yo también hice un tour con Jesús Relinque, sé que Javi Forney también hace tours. Ahora me hablas tú de Jesús, ¿cómo es la empresa o cómo es la compañía que No, lleva? tú pones Jesús Guía de Cádiz Ajá, y es solo, perfecto. ¿no? Ahora también Jesús Guía de Cádiz, es decir, hay gente que, bueno, en Cádiz pues ya sabemos que vienen muchos cruceros y vienen también muchos visitantes, entonces siempre viene bien esto, pero para los propios gaditanos esto es una fuente de información y una fuente de cultura también importante porque hay muchas historias que desconocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál podrías tú destacar que podríamos encontrar en La Guardiana del Secreto sin spoilers, Jaime, por favor? Sí, no, claro. A ver, la Guardia del Secreto, yo muestro historias, las clásicas que conocemos los gaditanos, ¿no? Como a lo mejor Ujú. puede ser cuando el maremoto, cuando, no sé, como muchas así que conocemos los gaditanos, pero, por ejemplo, más curiosa que no conocemos, Las lágrimas de César, ese cuadro que me mostró a mí Jesús y de Cádiz cuando yo lo vi y me cuenta la historia que Julio César, eh, como antes de ser emperador, pudo ser así de importante y todo esto empezó en Cádiz, yo digo, si este cuadro está en Roma, en Grecia, en otro sitio, se le dará una importancia enorme. Y aquí en Cádiz pasa desapercibido, ¿no? Que lo saben unos cuantos y ya está. Sí, sí, en el Hospital de Mujeres también está un cuadro del Greco. Hay detalles importantes que se nos escapan a veces y que nos damos cuenta de que están ahí, es pura cultura. Sí, 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 sí. Pues Bueno, muchos detallitos así curiosos y lo voy mostrando en el libro para eso, como he dicho, para mostrar un Cádiz un poco diferente. muy bien, también tenemos también a Balbo, ¿no? Es decir, Lucio Cornelio Balbo el Mayor, que también fue un gaditano de origen fenicio, que fue una figura importantísima en Roma y llegó a ser incluso el primer no itálico cónsul, ¿no? Después tenemos las ruinas de Itálica, allí en la zona de Bolonia, en una playa maravillosa, que supieron los romanos poner allí Sí, la sí. zona esa, ¿eh? Tuvieron vista, ¿eh? Y luego, pues hablando del maremoto, pues bueno, el maremoto fue un tsunami que hubo en Cádiz, para quienes no son de Cádiz o no conocen esta historia, que fue uno de los eventos más devastadores de la historia de nuestro país, de la península ibérica en sí, ¿no? En el año 1755, y que si no me equivoco se produjo por el terremoto de Lisboa. Sí, sí, claro. Pues bueno, si tú impregnas de todas estas... yo estoy deseando leerla ahora porque Jaime y yo, cuando yo baje a Cádiz, nos vamos a Sí, sí. intercambiar los libros del Tenemos ahí Zumbido. el intercambio. Tenemos un intercambio ahí del Zumbido, nos haremos una fotito para que los presentes puedan vernos también en persona, a Jaime y a mí más de cerca, con nuestros libros reglamentarios y haciendo ese formidable intercambio que haremos. Y bueno,
tenemos Para, que... para foto tenemos que esconder la copita que vamos a tener abajo. Eso es la copita, la El cervecita. moscatel, el moscatel. Pero porque es Navidad, Jaime. Vale, vale. ¿No? Como gaditano apasionado por los viajes, Jaime, tú construyes universos literarios donde los lugares cobran vida propia y se convierten en personajes. Hablan un poquito del protagonista tuyo, de este protagonista del que nos ha comentado. ¿Cómo es ese protagonista? ¿Cómo lo construiste? ¿Por qué ese protagonista y no otro? Claro, en verdad hay varios protagonistas, ¿no? Pero James, que es el gaditano, pues al principio de ello cuento en la sinopsis que aparecen los dos esqueletos en el Amazonas y una reportera de National Geographic ve esos dos esqueletos y ahí hay un diario que se dan cuenta que es de Percy Fawcett. Y al ver este diario, lo abre y hay un mapa y un código QR. Y cuando en ese mapa, cuando se analiza el código QR, aparece una especie de Game Master, lo que nosotros conocemos en los juegos de rol, un Game Master que el hombre es el que pone las reglas de un juego. Claro, esta mujer se queda un poco alucinada, como dice, ¿cómo puedo Percy Fawcett, que desapareció en 1925, un código QR con un Game Master que está aquí diciendo unas reglas de un juego? Y esto viene a la pregunta de por qué aparece James. Es que James se da cuenta de que cuando ese Game Master muestra el mapa de esto que aparece en el Amazonas, ese mapa es el de sus padres, de que los padres desaparecieron cuando él tenía 5 años en un vuelo por Perú. Claro, y ahí creo el personaje de que empieza a conectar la conexión de el Percy Fawcett con el código QR y el mapa de los padres con Jane. Y ahí empieza la historia, porque él se crea como una especie de juego y él quiere apuntarse para descubrir a ver si sabe algo sobre los padres, que tiene que ver esa relación de ese mapa. Y por eso creo el personaje de James. Perfecto, porque claro, a ver, tú me hablas de Game Master y yo lo conozco como director de juego o narrador de juego, porque enfrente de casa está el bidón y yo he jugado ahí 20 años a rol, ¿me entiendes? Cuando yo era joven. Entonces, a ver, que mi madre sabía que yo el viernes por la tarde estaba en el bidón todos los viernes. Es decir, entonces, pues yo he jugado al rol mucho. ¿Tú has jugado al rol? ¿Has explorado o no? No he jugado. No he jugado, pero es una brillante idea para hacer una partida, te iba a decir, un libro de aventuras, porque en Claro, realidad tiene muchos elementos. Es que este Game Master lo que tiene es que él pone todas las reglas y crea como una especie de juego que ahí entran también los influencers. Ajá. Porque se crea un juego que va a estar, por una parte, James con Alma, que Alma es como una vieja amiga que se reencuentra con él, y los influencers, porque quiero mostrar un poco para que el mensaje del Game Master lo muestre al mundo, pues los influencers son unos influencers muy conocidos y de ahí hago esa figura, una especie de gincana como el estilo Pekín Express. El Game Master empieza a dar pistas y va un poco moviendo a los personajes por el itinerario que yo hice por Perú. Se mueven por ahí por Cusco, el Titicaca, las líneas de Nazca, Machu Picchu, y voy contando un poquito la historia sobre todos esos lugares a través del Game Master. Perfecto, porque claro, es que entre tú y yo, claro, 15 o por lo menos años hay de diferencia, pero me estás contando cosas que no me son tan lejanas, pero ¿tú cómo hiciste convivir esos dos mundos tan distantes aparentemente, de exploradores clásicos como Fawcett que nos estás contando, con los códigos QR, los influencers, los misterios ancestrales que puede haber en el Amazonas, en el Titicaca, en lo enclave que nos estás diciendo, ¿no? ¿Eso te ha resultado a ti fácil o ha sido harto complicado? ¿Cómo lo has visto tú? Porque ¿cuántas páginas tiene tu novela? ¿Cómo ha sido? A ver, mi novela tiene 550 páginas, que en teoría es una novela extensa. Lo que pasa es que lo he hecho con capítulos cortos
Y hay mucha gente que me dice que yo, a lo mejor me han escrito gente, me lo he leído en 3 días, en 4 días. Y yo digo, ¿cómo te voy a leer 500 páginas en 4 días? Pero dice, porque al final yo creo que los capítulos cortos es un engaño, que tú vas pasando la página, son 3 páginas más, son 3 más, son 4 más. Y cuando te das cuenta, te has leído 100 páginas. Claro. Y muchas veces tú te ves el torcho grande y dices, me da pereza de dejarlo por la mitad o y no... Y no sé, esto que me preguntas de cómo he creado ese mundo, la verdad es que el eje principal fue lo de Percy Fawcett, que me pareció un personaje ahí que como ese misterio todavía perdura. Y ahí en el Amazonas, yo aparte con Percy Fawcett creo, encuentran un diario, el diario de Percy Fawcett, y el Game Master este del que he hablado antes, cada vez que un juego acaba, porque hay como unos minijuegos entre los influencers y Jane y Alma, cada vez que acaba el minijuego, pues él lee una parte del diario de Percy Fawcett. Y ahí yo voy contando lo que en teoría ha pasado entre 1925 y hasta un poquito más adelante que desapareció. Cosa que, como lo que yo creo, no que yo creo, sino lo que he novelado de qué le pasó a Percy Fawcett. Y mantiene ese, no sé, una cosa Ese halo de interesante. misterio, ¿no? Claro, claro. Y no sé, el crear, por ejemplo, el código QR fue curioso, porque yo para crear esta obra tenía como un puzzle en la cabeza, ¿no? Que tenía muchas piezas. Y para meter a los influencers no sabía muy bien cómo hacerlo. Y un día andando por allí, por Santipetri, estoy andando por un camino y me veo a un pedazo de... ¿Cómo se llama, tío? Un fenicio. No sé si tú has visto allí por Chiclana que hay como fenicios muy grandes de estatuas. Sí. Pues había uno de ellos y veo que tiene un QR. Lo escaneo y me sale una historia suya y me sale que hay más fenicio por otra parte de Chiclana, que no sé qué. Y fue como que me hizo un clic en la cabeza y digo, mira, la pieza que me faltaba para meter yo el QR y empecé a enlazar todo lo del Game Master, los influencers, por un paseo y se me empezó a ocurrir esta idea, ¿no? Bueno, claro, porque la isla de Santipetri es una mina, vamos, es decir, eso estamos hablando de uno de los templos más importantes dedicados al dios Melkar, ¿no? Y luego fue identificado con el griego Hércules. Entonces, claro, ahí pues protector de navegantes, se dice que quizá hubiera habido un faro y fueron allí pues figuras como Aníbal y Julio César, es decir, estamos hablando de un lugar importantísimo en la historia. Entonces, pues claro, qué bonito, ¿no? Es poder ir caminando y tú poder irte allí y que te aparezca esa idea. Tú en ese momento, ¿qué sentiste? Sí. No, además iba con mi hijo incluso caminando, que íbamos a la playa, una emoción como diciendo, Dios, el clic que te hace falta para tú seguir creando la historia y que ya enlace todo, ¿no? Vamos, mejor que cazar Pokémon, vamos, y irte a Santipetri a ver la estatua del Fenicio, vamos, mucho ¿no? mucho menos. Tú ese día cazaste una estatua y te vino de categoría para lo que es la verdad que es impresionante. el libro. Muy bien. Tú has viajado por Perú, decías, para escribir esta historia. ¿Qué lugar del país andino te cambió a ti la forma de ver tu propia novela? Bueno, tengo que decir que no he viajado para Perú para escribir la historia, sino que yo viajé antes a Perú y después ya me vino, con los años me vino la historia. Yo es que, a ver, como viajero, que no soy un viajero típico de que va a una agencia de viaje y dice, cojo una oferta y te dan el paquete, sino que siempre busco cosas diferentes, ¿no? Y cuando fui a Perú, por ejemplo, yo hice un ritual de hoja de coca con curandero allí en el Titicaca, donde había un sitio que se llama Aramumuru, que sale también en la novela, y dicen que es una puerta dimensional, tiene muchas historias. Pues yo, cuando voy allí, que son cosas que hagan los viajeros típicos, pues yo quería este lugar. Y hice un ritual, sentí allí unas cosas impresionantes. Después fui a un barrio de curandero también, que entré en la casa de una que se llamaba el barrio de los curanderos, que ya eso me parecía curioso, que la gente en vez de ir al hospital siga yendo todavía allí a los curanderos.
y entré en la casa de una curandera. Me metió en un sitio que era como una especie de sótano, tenía un cóndor ahí disecado, todo lleno de velas, sacó un feto de llama, hicimos un ritual, todo, no sé, como muy, muy auténtico, que no es para los guiris, sino busqué experiencias auténticas, porque intento siempre buscar agencias locales que hagan cosas un poco diferentes. O cuando llegué a Machu Picchu, en vez de llegar en tren como todo el mundo, pues hice una parte del camino Inca, que me parecía más auténtico, aunque Machu Picchu todo el mundo tengamos la imagen, pero cuando tú llegas caminando después de un sendero y te ves esa cosa impresionante, tienes que, para mí pienso, que tienes que estar allí para sentirlo, aunque hayamos visto muchas imágenes. No tiene nada que ver cuando lo vi o sobrevolar las líneas de Nazca, que haber escuchado tantas veces programas y haber leído sobre aquello, y me parece impresionante que en el año que estamos todavía no se sepa qué ha pasado allí realmente, la historia de verdad. Pues está sobrevolando en la avioneta y ve los geoglifos enormes abajo, no sé, pues cosas así que son un viaje un poco al uso diferente y al final por todas esas ideas que tenía hizo que creara un poco esta ambientación de esta historia. Pues hombre, a ver, la manera en la que viajas es una de las maneras en las que he viajado yo y es de las mejores también, ¿no? Descubrir, ¿no? Hablar con guías locales, utilizar el transporte público, utilizar el transporte incluso de las personas que están allí, que te hablan del sitio, etcétera, ¿no? Tú habrás conocido a gente allí maravillosa, ¿no? Porque la gente de allí, tengo entendido que es súper hospitalaria también, ¿no? Sí, sí, allí la gente, y además siempre cuando tenía la gente local intentaba preguntarle un poco sobre los misterios, sobre las cosas que ellos creen y era muy curioso. O por ejemplo, cuando fui al Amazonas, ¿no? Hablando del Amazonas, que para la percepción del europeo, tú vas al Amazonas y yo quise ir de la forma más auténtica, que dormimos en como unas cabañitas de paja, lo suficientemente buena para que si te llueve no te mojes, pero sin electricidad, como viven ellos. Y fue una experiencia alucinante, se comía lo que se cazaba, se pescaba en el día. Después fuimos a un pueblecito donde las farmacias allí eran plantas medicinales, que cada uno cogía lo que le hacía falta. Tú veías a los niños, nuestra percepción era de europeo, tú dices, esta gente son tercermundistas o pobres, y después tú ves ellos, su cara de felicidad, cómo viven lo que viví de la Pachamama, como se dice allí, de la Madre Tierra, Sí. te plantea si los pobres somos nosotros o los pobres son ellos. Yo creo que tiene que haber, mi forma de verlo es un equilibrio entre lo nuestro y entre lo que tienen ellos. Claro, es que es lo que tú dices, ¿no? Es decir, yo creo que hay mucha más riqueza espiritual y mucha más riqueza humana quizá en este tipo de sociedades que en Europa, que es tan individualista, ¿no? Sí, sí, claro, claro, que le dan aquí se le da mucha importancia a las cosas económicas, a lo que tenemos, Exacto. y allí a lo mejor le da más importancia al tiempo, a la familia, a otras cosas que tú dices, sí, no tengo esto económico, pero estoy más tiempo con mi hijo o estoy, no sé, otras cosas diferentes, o disfruto más o no tengo menos responsabilidades. Y en ese sentido sí sentía un poco de envidia esa parte de si me gustaría tener esto y lo que tengo aquí también. Y no tener tantas televisiones, ¿no? Que tenemos algunas en desuso en casa a veces, Claro, ¿no? claro. Que dices tú en la televisión, esta no la uso yo desde hace 3 años, pero ahí sigue. Entonces, al final, pues bueno, aparte de lo que es la documentación del viaje y todo lo que te ha llevado a eso, emocionalmente, ¿qué te ha reportado a ti viajar? A mí es que el viajar me cambia mucho la mirada. Yo empecé a viajar desde hace por lo menos 15 años y claro, como he ido a sitios tan diferentes, de culturas tan diferentes, eh, he cambiado mucho, me ha hecho abrir muchísimo, muchísimo la mente. Yo, por ejemplo, a lo mejor he ido a Bali, pues yo intento impregnarme de toda su cultura. Para mí el viaje, yo empiezo a disfrutarlo en el antes, porque el antes me documento, veo documentales,
podcast, leo, veo películas ambientadas. Esa parte hace que cuando yo llegue al sitio, que evidentemente es lo mejor del viaje, pero si tú ya te has documentado sobre todo eso, cuando tú estás en un sitio y sabes a la historia, lo que hay allí, pues lo ves con otra mirada y claro, es mucho más increíble. Y después cuando estás allí, si tú no estás con la mente, como te he dicho antes, de Europa, tú estás con una mente mucho más abierta y te impregna de toda su cultura, de todos sus valores, intento después aplicar poco a poco lo que aprendo, un poco aplicarlo aquí en mi vida, pues al final me ha hecho una persona que he crecido mucho gracias a los viajes. Antes nos hablaba de los dos protagonistas. Uno es él y otro es ella, que es Alma. ¿Hay algo de romance en esta historia, en todas esas páginas, esas 550 páginas o no? Sí, no. Yo he mezclado 3 géneros, ¿no? Que es aventura, misterio y amor. Y el amor incluso te puedo decir que es el corazón del libro. Porque la historia que hay entre Jane y Alma, al final aquí se hace un poco de spoiler porque es difícil una entrevista, pero vamos, se intuye pronto y por la sinopsis que yo pongo se intuye muy pronto. Pero que es una historia muy impresionante porque ellos se conocen desde pequeños y se reencuentran después, muchos años después, y ahí empieza esta historia de romance. Hay un triángulo amoroso, tú sabes, pero que es el corazón. Hasta ahí puedo leer, hasta ahí hasta puedo ahí leer. podemos leer, hasta ahí. Hasta ahí podemos leer, como decía Mayra Gómez Kem, la gran Mayra Gómez Kem, del 1, 2, 3 de mi época, que mucha gente no la conocerá, pero bueno, para eso está San Google, para que busquemos más, ¿no? ¿Tú crees que las personas están marcadas su destino por lo inexplicable de alguna manera? Claro, me imagino que esto me lo preguntas porque en la sinopsis pongo que Alma tiene como una especie de cosa, de poderes. De Es que intuición, ¿no? te puedo decir que no es que lo creas, sino que el personaje de Alma está creado en varias personas cercanas a mí y son cosas que yo he vivido, que me han contado. Después, evidentemente, lo novelo para que la novela lo exagero, pero hay cosas que cuento que han pasado de verdad y son muy curiosas, ¿no? Vale, Hay que leerlo para... Hombre, claro, ahí mezcla la realidad con la ficción, con todas tus experiencias, y me gusta que hayan 3 géneros ahí, como tú dices, ¿no? Misterio, aventura, romance, porque eso alimenta la historia y la engrandece de alguna manera. Tú como viajero, ¿escribes durante los viajes o cuando vuelves a casa y estás ya más tranquilo? Yo, mira, hay algunos viajes, por ejemplo, cuando hice el Camino de Santiago, yo me llevé mi libreta para decir, cada vez que acabe ahora la etapa, me voy a poner a escribir, pero claro, acababa tan reventado y decía, ahora me voy a poner a escribir. Y lo que suelo hacer es que a lo mejor en la nota del móvil, o antiguamente si no llevaba móvil, una libreta, me apuntaba como las cosas más importantes para que no se me olvide. Pero también me pasa que en los viajes yo voy con los 5 sentidos muy abiertos. Intento, si me pongo a escribir, a lo mejor me estoy perdiendo estar con mi mujer tomándome algo o conociendo a una persona o viendo un lugar y prefiero escribir cuando llego a casa, aunque eso sí, anotándome a lo mejor algunos nombres, algunas cosas importantes, porque yo aparte de escribir este libro, que ha sido mi primera novela, antes utilizaba un blog de viajes, que ahí es cuando yo me abría y explicaba un poco más los viajes, un poco de forma más extensa, pues lo apuntaba sobre todo para eso, para apuntarlo después en el blog. Perfecto, perfecto. De hecho, hay una imagen que comienza la novela con 2 esqueletos abrazados, que es una imagen bastante poderosa porque, claro, ahí ya estás dando digamos, una imagen de romanticismo, un halo de romanticismo alrededor de la historia, ¿no? Esa escena para comenzar cuando llegó a ti, este va a ser el comienzo de la historia. Claro, como dije antes, Persíface era muy importante en esta historia, ¿no? Y uno de los esqueletos que aparece es el del mítico explorador Persíface, porque aparece con su diario de Persíface. Pero la otra persona a la que está abrazada, por la descripción que hago, parece que es ser de una indígena. Ya eso a ti te hace un poco pensar
si este hombre aparece con un esqueleto abrazado, habrá tenido una historia de amor con una indígena o por qué está esa indígena ahí con él. Y también pienso que una vez leí que para comenzar una historia tiene que ser un principio muy potente para enganchar al lector. Y me parecía esa imagen de los esqueletos con el diario de Percy y los dos abrazados, de que el lector va a decir, coño, ¿qué pasa aquí? Que quiero seguir sabiendo a ver qué pasa en esta historia. Muy bien, muy bien. Además de Claro, mezclarlo con el QR y toda la parafernalia que contaba antes. hombre, no, la verdad es que ahí hay elementos interesantes, ¿no? Para ir tirando del hilo. Cádiz y Perú ya sabemos que están separados, un océano enorme, el océano Atlántico, uno de otro. En Tunavala dialogan constantemente esos dos mundos. Tú, aparte de ese de Cádiz, que arrimaste lo que es las ascuas a la sardina, ¿no? ¿Qué encontraste en común entre ambos lugares para decir, me lo voy a llevar a mi terreno? Claro, yo principalmente, ¿no? Pongo al protagonista de Cádiz, como hemos dicho, por ser gaditano y me es todo más fácil. Él es gaditano, después se va hacia Perú. Pero en la misma novela voy conectando de vez en cuando algunas historias, como por ejemplo en Perú, igual que en Egipto, hay momias, ¿no? Pues están hablando de las momias de Perú y Jane siempre que tira para su tierra y habla, siempre está alabando a Cádiz, pues cuenta de repente, pues en Cádiz apareció una momia en la iglesia de San Lorenzo. Y ahí digo, pues meto que en Cádiz, que nadie se imagina que en Cádiz hay una momia, apareció una momia en la iglesia de San Lorenzo y cuento esa historia. O por ejemplo, están hablando de la puerta dimensional cableante que se llama Mumuru. Esa puerta se descubrió gracias a un sueño que tuvo un peruano. Igual cuento, de repente Jane cuenta, pues en Cádiz a través de un sueño, y cuento la historia de Quintero Pelayo cuando encontró el sarcófago y estaba obsesionado con que había otro sarcófago, y a través de un sueño él decía que había otro sarcófago, y al final, cuando él murió muchos años después, apareció ese sarcófago debajo de su casa. Pues como con esto, a través del sueño se ha encontrado en Perú la puerta dimensional y a través del sueño se ha encontrado en Cádiz el sarcófago este importante fenicio. Es que la historia esa del sarcófago es fascinante, ¿eh? Es que eso es increíble, eso es increíble. Eso decía el Iker Jiménez, decía, si esto en vez de en Cádiz, como dije antes, pasa en Roma, en Grecia, hay todos los días cola para ver este sarcófago, porque la historia es impresionante. Es impresionante que la tuviera debajo de sus pies y estuviera buscándola tantos años, ¿no? Tantos años. O vamos, al mismo hilo que de esta pregunta, también conecto que en el lago Titicaca, que es tan grande, siempre se habla de que había civilizaciones debajo del lago, que si se mete en ovni, que ahí hay una historia, y conecto con Cádiz, que también en la bahía había historia que incluso se han visto ovni, que hay un boquete en la bahía que se puede ver desde arriba, y que en Doñana o en las Torres de Hércules, ¿no? Decían también de que estaba la Atlántida. Pues conecto esa civilización del Titicaca con que en Cádiz puede estar la Atlántida. Pues cositas así voy metiendo de Cádiz a través de que tienen conectado con Perú. Muy bien, porque hablas de la poza de Santa Isabel, que yo justamente la meto en el zumbido, es decir, esa poza que dicen que hay en la zona de las marismas de San Fernando y esa zona, que dicen que pudiera haber una base ovni y todo esto. Y es interesante lo que estás diciendo. Aparte, estamos hablando de Perú, estamos hablando, tú desmiénteme si me puedo confundir, pero estamos hablando de que habrás visitado allí pirámides, entiendo yo. Es que hay pirámides más antiguas o datadas que incluso he visto yo en algunos documentales, que incluso en Egipto, ¿no? Si no me equivoco. No, en Perú lo que yo he visto ha sido las montañas, Machu Picchu y eso, pero pirámides en Perú yo no he... A lo mejor estás confundiendo con Chichén Itzá, con la parte de México, o con Guatemala, de Tikal y eso. Yo creo que en Perú hay algunas...
no son, o sea, son construcciones piramidales, ¿no? Y son parecidas, pero bueno, dejando el tema histórico a un lado, ya quien quiera y yo mismo voy a mirarlo después para salir de dudas, pero puede estar conectado. Y cuéntame un poquito, tu viaje más personal mientras escribías La Guardiana del Secreto, es decir, tú también habrás hecho un viaje de alguna manera espiritual o místico, o que habrás asentado ciertos conocimientos en ti, incluso sobre ese Jaime, ¿no?, que tú desconocías mientras escribías La Guardiana del Secreto. Porque ¿cuánto tiempo te llevó a ti escribir La Guardiana del Secreto? Claro, yo había un día, ¿no?, que empecé a conectar eso, como te dice, me empezaron a venir las ideas para escribir un libro y me senté una noche, mi mujer me decía, ¿qué haces?, ¿no? Que le conté que iba a escribir un libro, le conté un poco de qué iba, me ponía a escribir, como un loco. Pero claro, tampoco sabía muy bien si eso que estoy escribiendo vale para un libro. Y me salió, al mirar por internet, me salió una cuenta de escribir desde loco, no sé qué. Y era de J. Felipe Palma, que ha sido mi profesor de escritura. Y yo le mandé mi idea, le mandé unos cuantos capítulos y él me dijo, mira, está muy bien la idea, pero me enseñó un poco, pues en vez de escribir lo que tú estás escribiendo en omnipresente, es mejor que lo escribas en tercera persona. O me dio como algunas pautas, que teníamos unas clases más o menos cada 3 o 4 meses y me corregía lo que había escrito y me iba dando un poco de pauta para pulir todos los detallitos. Y me he llevado escribiendo más o menos un par de años. Lo que pasa es que es verdad que tengo que decir que con el trabajo, el niño, que no puedo escribir todos los días, sino a lo mejor escribir una semana sí, una semana no, un par de horas al día como mucho. Perfecto. Pues bueno, no hay nada mejor que escribir una historia acompañado de alguien que sabe, ¿no? En este caso, Félix J. Palma. Yo, como digo siempre, las personas que vamos mencionando aquí, pues bueno, si ven la entrevista, están invitadas a pasar por aquí. Y bueno, tú, la aventura clásica de literatura favorita tuya, ¿cuál sería en lo que respecta a aventuras, quizá, o en cualquier otro género? Hombre, a lo mejor como clásico, recuerdo que me gustó mucho la de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, que esa me ha gustado mucho. Y aparte, a lo mejor, por el tema de aventura, aparte de mis viajes ya no solo literarios, a lo mejor para las ambientaciones me ha gustado el tema el de los videojuegos Uncharted o las películas de Indiana Jones, o ver el programa como Pekín Express, Planeta Calleja, que no es solo ya tema literatura, sino que un ámbito un poco más genérico de todo que hace que me guste el tema este de aventura. ¿Tú crees que, aparte de lo que es los libros, series, documentales, por lo que me estás diciendo, sí, pero explícame tú, porque muchas veces dejamos de lado todo eso, toda esa documentación visual que existe, porque solo valen los libros, ¿no? Tú, aparte Claro. de libros y de documentales y demás, has entrado en foros, has preguntado a gente, aparte de lo que has vivido, ¿cómo ha sido esa Claro. documentación? Sí, yo, por ejemplo, es que como te he dicho, yo para los viajes me documento mucho antes. A lo mejor a mí me encanta escuchar podcast o documentales mientras estoy trabajando. En temas de misterio, a lo mejor escuchaba Espacio en Blanco o Javier Sierra, que me gusta mucho, que como te comenté, tuve la suerte de hacer un viaje con él a Egipto. Y pues imagínate, para mí escuchar a esa persona en un podcast o ve tanta que él sale en la tele, sale muchísimo y después está en un viaje con él, pues fue algo impresionante. Y como me dice que me documento, a lo mejor leo foros de otras personas, películas, libros, un poco de todo. Hago la mezcla un poco de todo para documentarme. Hombre, viajar con alguien como Javier Sierra, ¿cómo se siente uno? Pequeñito, ¿no? Porque te lo está explicando No, todo y tú dices, ostras, esto es increíble, ¿no? Que te esté tú, explicando una persona de esa magnitud ese, todo eso, ¿no? Tú imagínate mi cara cuando ese hombre está hablando, la pirámide de Egipto por detrás, y yo escuchando esa voz que tanto escucho en el trabajo como si fuera, era como si hablara un chamán,
todo el mundo en silencio y él, aparte de la forma de narrar que tiene y las cosas que te cuenta, y encima nos llevó a lugares donde van personas como él, que no van cualquier persona que va a Egipto. Así que fue algo impresionante, ¿no? Claro, es que es como, claro, un referente que se te ponga ahí, uno de los escritores internacionales más aplaudidos y que te esté contando a ti de primera persona, de primera mano, un ganador del Premio Planeta que te lo esté explicando, pues al final dices tú, madre mía, qué suerte estoy teniendo. Sí, sí, además fuimos con él justo el año que ganó, antes del Premio Planeta, que él nos contó, mi próximo libro va a ir y nos cuenta sobre qué va y ya después ganó el Premio Planeta. Yo, coño, que hemos viajado encima con un Premio Planeta. Y nos está explicando que va a escribir El Fuego Invisible, creo que fue la obra Claro, claro, sí, sí, sí. que él Sí, escribió, ¿no? que él siempre dice que cuando escribe un libro se hace una pregunta. Y en este caso era la que nos explicó de dónde provienen las ideas. Pues eso nos lo explica a nosotros sin hacernos la sinopsis del libro, solo nos dijo eso, que esa pregunta y que iba a escribir un libro y ya después vino El Fuego Invisible. Pues te acabas de hacer la siguiente pregunta, Jaime. ¿De dónde vienen las ideas? ¿Tú de dónde crees que vienen las ideas? Pues esa pregunta, la verdad es que no sé, porque muchas veces, a mí, por ejemplo, en el proceso del libro, al principio me resultaba incluso un poco locura, porque estaba hablando a lo mejor con mi mujer, con mis padres, y de repente, ¡pum!, me venía una idea del libro. O está cuando tú estás durmiendo, que estás entre el tránsito este que te estás quedando dormido y no, ¡pum!, te viene una idea. Y era un poco locura. Además, siempre intentaba tener el móvil al lado con las notas para apuntar y apuntaba. Y después, a lo mejor, al día siguiente decía yo, ¿por qué he apuntado esto? ¿Y esto Y qué es significa? que, claro, claro. Pero que muchas veces me ha venido cuando una cosa inesperada, cuando menos te lo esperas, pum, y digo, ¿por qué me viene esta idea de repente? Yo siempre digo que, Como escritor me parece una locura, ¿no? yo siempre digo que vienen las musas cuando nos relajamos. Es decir, Sí, sí, sí. Picasso decía, o le atribuyen esa frase, ¿no? De que si vienen las musas que me cojan trabajando, ¿no? Pero de alguna manera también a lo mejor te estás duchando o estás relajado viendo una película o estás viendo un documental en tu caso o cualquier otra historia en duermevela, como tú bien decías, estás ahí y de pronto a las 5 de la mañana, 6 de la mañana dices tú, oh, y te levantas, yo me levanto, escribo porque del móvil no me fío, aparte que sin gafas no me veo un pimiento ya, Jaime, ya te tocará, ya te tocará. Y entonces, pues necesito levantarme, encender la luz y tal, y después no hay quien duerma, ¿no? Porque lo que te entra ganas de escribirlo. Claro, claro. Pero sí que es verdad que las ideas vienen casi cuando nos relajamos. La inspiración por obsesión a veces funciona, pero otras, pues desafortunadamente no tanto. Estás tú dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta, y de pronto sale a caminar. Como que tu mente te abandona y ahí en la nada aparece una idea, una chispa y dices tú, Sí, sí, sí. voy a caminar rápido para casa que a ver si se me va a Hay que olvidar, escribirlo, hay ¿no? que escribirlo. Vamos a ver, Hay es que... verdad que a mí hay que aprovechar, hay que aprovechar. Sí, sí. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué decías? No, que a mí me gusta ser escritor mapa, Uh-huh. por eso, porque después cuando me pongo a escribir me resulta más sencillo. Lo que es verdad que después cuando estás escribiendo o cuando tú tienes el mapa hecho, es verdad que hay veces que me convierto en escritor brújula y es un poco la magia esta de que dices yo y te surge esa idea y lo cambia y hace que todo sea mejor. Aquí voy a dar una recomendación yo, que espero que tú me apoyes, que nadie me ha pedido, pero yo la voy a hacer porque estamos aquí en nuestro espacio ahora mismo, y es que cuando venga una idea, no dudéis en apuntarla del tirón, como se suele decir. No esperéis ni porque se te olvida, es que se te Sí. olvida. Y al final dices tú, yo creo que el mundo está más lleno de ideas olvidadas que de ideas que llegaron a ser algo, ¿no? Sí, Que sí llegaron a cristalizar. es lo que te decía, que al tener el móvil lo apunto en nota, pero es verdad que a lo mejor apunto una idea y a lo mejor no lo miro hasta dentro de 4 días y cuando veo esa frase digo, ¿esto por qué he apuntado yo esta frase? Y tengo que pensarlo porque en ese momento no lo conecto con lo que pensé, ¿no? Pues sí que es verdad, sí que es verdad. Es así, es así. No hay una mejor manera de explicarlo. Tú si mañana pudieras emprender el viaje, esta pregunta es jodida, Jaime, de James y Alba,
¿Tú lo harías o hay misterios que es mejor dejar sin resolver y no correr tanto peligro? Hombre, primero tendría que hablar con mis padres o con mi suegro para que se quede con los niños. Y una vez que tenga ese misterio, ese problema resuelto, a ver, la verdad que sí, porque es una pasada. El viaje que hacen en Perú es una pasada. Y después el viaje que tiene Alma, porque para mí me resulta en esta historia, el de Alma es mucho más fuerte, porque empiezan a pasarle cosas un poco que ella misma no puede entender. Pues yo lo haría con los ojos cerrados. Ahora ya, para lo que pasa en el final, no puedo decir... Hombre, estaría bueno, faltaría más. Hombre, Claro, no, claro. no nos hagas eso. Tú te harías de Game Master de tu propio libro Claro, y claro. al final irías en esa aventura que sería pues fascinante, ¿no? Pero como me dice mi padre, tú ve donde quieras, pero a las 10 en casa. Esto ya no te lo dice tu padre, ya te lo dicen tus Claro, hijos. claro. Te dice a las 10 en casa, papi. A las 10 en casa. Déjate de rollo. Tú bebes artiticaca, vete donde te dé la gana, pero a las 10 en casa. Que hay que acostarse. Una pregunta. James, no te voy a preguntar por él, pero Alma es un nombre, tiene un porqué escogiste ese nombre o es que te vino a la cabeza Alma y dijiste, pues Alma se va a llamar. A mí, curiosamente, el nombre de Alma siempre me ha gustado mucho. Y le puse al personaje Alma. Y después, cuando yo acabé el libro, nació mi hija y le puse Alma a mi hija. Qué bonito. Y claro, es como un personaje que he creado y después ponérselo a mi hija. Pues espero que no tenga esos poderes ocultos que tiene Alma en la novela, espero que mía sea más normalita. Pero que era un nombre que no sé, que me resultaba, como la novela es un poco espiritual, un poco así, me resultaba un nombre atractivo para la novela. Pues me parece estupendo. Hablando de poderes, ¿vale? Porque yo no sé exactamente el poder que tiene Alma, entiendo yo que será algo relacionado con la intuición o algo, pero no lo sé, ¿vale? No, tampoco quiero yo dilucidar nada hasta que lea la obra. Tú, si tuvieras un poder o un poder de estos que digamos no super fuerza ni nada, bueno, sí, podría ser super fuerza, tampoco nos volvamos locos como el Capitán América, pero no como Hulk, ¿vale? Tampoco. ¿Tú qué poder elegirías para ti mismo? Sí, yo este juego lo hago con mi hijo muchas veces, así que esta pregunta no merece resultar rara. Que a mí me encantaría teletransportarme. Por ejemplo, como dice tú ahora mismo Assassin, y decir, pum, estoy en el Titicaca. Para poder viajar, pero físicamente, claro, ¿no? No mentalmente, ¿no? Físicamente también, ¿no? Claro, físicamente. Mentalmente viajamos con los libros, pero físicamente. Yo me refiero físicamente. Vale, no es un viaje astral, es un viaje físico. Claro, Es claro. decir, tú, Sí, ¡pam! Me coloco allí, conozco también claro, claro. Tailandia. ¡Pam! Me conozco tal, y escribo una obra al año Claro, sobre el sitio en el que está. o está en el trabajo y hace pum, ya estoy en el sofá de mi casa, por ejemplo. Con las babuchas puestas. Muy Claro, bien, claro. perfecto. Calentito. Vale, pues entonces tú tendrías el poder de teletransportarte y tu mujer, que sería la persona que te acompañaría en el viaje, por lo que he visto, porque los niños se quedarían con Sí. tu suegro, con tus padres, ¿qué poder le atribuirías esto a ella? ¿O crees que pueda querer tener ella por las conversaciones que habéis tenido con los nenes? Ella el poder, el saber qué es lo que pasa en un futuro, por ejemplo. Premoniciones, ¿no? Premoniciones, que va un poco Perfecto. con la novela. Pues muy bien, muy bien. Ahí pues vaya, está bien combinado, ¿no? Uno Sí, teleporta, sí. el otro tiene premoniciones. Hombre, la verdad es que las premoniciones son la base de muchas novelas y son un buen gancho, vamos, es decir, que Sí. alguien pueda ver un poquito más allá de lo que vemos los demás. ¿Tú crees que hay personas que pueden llegar a ver más allá de los demás, Jaime? Sí, sí, yo creo en ese tema. Además que he conocido a personas así. Por ejemplo, en Egipto conocí a una persona que tenía premoniciones, ¿no? Y que nos contaba cosas. E incluso puedo contar una anécdota personal de que fuimos a su casa, le echó las cartas a mi mujer
salió la carta de la muerte y mi mujer estaba embarazada. Y a los pocos meses, por desgracia, perdimos al niño. No sé si eso fue una premonición, pero ahí está, eso pasó. Y pasó con esa mujer que siempre había tenido premoniciones y había acertado cosas del futuro. Pues, cosa que encima que he vivido, vamos. Vaya. Pues bueno, y aparte, pues bueno, claro, que ocurra eso es terrible. Y que te ocurra en un viaje, pues ya ves. ¿Tú una recomendación para quien no se atreven a escribir su primera novela después de haber escrito tú la primera? ¿Cuál sería? Hombre, lo primero, como hace poco vi una entrevista tuya con Jesús Relinque, que él dijo que escribiera sobre lo que se conoce, por ejemplo, el que escribe mucho de Cádiz, pues si tú estás cómodo en un ámbito, como yo en este caso en los viajes, pues escribe sobre viajes. Si estás cómodo en lo que sea, que escribe sobre lo que te gusta, sobre lo que te apasione, que no te dé nada en el tintero, que hay mucha gente que sé que escribe y a lo mejor dice, para que no sea muy larga o para que sea más comercial o para que no sé qué, y se dejan cosas que han querido plasmarla. Y pues yo digo, si lo tienes ahí y tú piensas que es potente y tú te enamoras de esa idea, que lo escribas. Y ya después lo otro ya vendrá. Por ejemplo, el J. Felipe Palma, mi profesor, en la trilogía victoriana que escribió, a él comercialmente le decían que no hiciera eso. Estaba mezclando personajes históricos con la época victoriana, 700 páginas, o sea, eso no se va a vender. Y fue un bestseller, porque siguió su intuición que decía, yo quiero escribir sobre esto y esta es mi historia y esta es mi idea. Y al final tuvo la suerte de ser un bestseller y gustó mucho. Y aparte, es gente, si lo necesita como lo necesite yo, que también hay profesionales que te pueden ayudar y enseñarte, por si, como me pasaba a mí, que yo decía, tengo las ideas, escribirlo, pero me falta a lo mejor para pulir. Pues me ayudé con profesionales y me enseñaron para escribir una novela. O sea, que tú eres una persona que cree en los talleres literarios también. A mí, en mi caso, me ha servido. Por ejemplo, ahora para la segunda novela, si escribo una segunda novela, ya lo voy a hacer por libre, pero para la primera sí me ha servido. Si escribo, dice, tú la vas a escribir. No, la estoy escribiendo. Pero... Lo ves, que cuando uno dice si escribo, es que la está escribiendo. Claro, sí. Se te ve en la carita, Jaime, que la está escribiendo o que tienes idea de escribirla y que esto no se va a quedar en flor de un día, de decir, voy a escribir una novela, ¿no? A ti te ha picado el gusanillo y te ha picado bien. Me gusta. Me ha gustado. La experiencia me ha gustado mucho. Y puedes sacar tiempo con dos nenes, ¿no? Tú has dicho, ¿no? Claro, tengo un niño de 7 años y una niña de, y la niña de que es casi 2 Alma. años. Claro, que tiene un año, que tiene año y medio. Te costará ahora un poquito, ¿no? Claro, lo bueno es que al no tener ninguna presión de decir tengo que escribir para dentro de 6 meses o esto depende para mí económicamente, yo tengo mi trabajo aparte, pues al no tener esa presión me da igual tardar un año y medio, 2 años, lo que sea. Yo cuando tengo tiempo libre pues escribo y ya está. Y así que estoy a gusto, ¿no? Perfecto, pues no hay nada mejor que escribir a gusto. Y nada, Jaime, pues nada, yo darte la enhorabuena por La Guardiana del Secreto, por estar escribiendo esa nueva novela, por ser padre, por esa sonrisa y por todo lo que has conseguido, porque no nos vemos desde hace mucho tiempo, pero la verdad es para sentirse orgulloso de tu trayectoria y de que ahora estemos aquí hablando, que no, vamos, que me dicen a mí la última vez que nos montamos en el ascensor tú y yo, no, tú vas a entrevistar a este hombre en una cosa que se llamará YouTube dentro y triunfará y tal, y tú habrás escrito varios libros y él habrá escrito el suyo y estará escribiendo el segundo, y digo yo, sí, hombre, para eso estamos nosotros, ¿no? Pero bueno, eso es la magia de la vida, que son cosas que no sabemos y va pasando y vamos creciendo y aquí estamos, ¿no? Y ya nos queda poco para vernos en persona y nos tomaremos esa copita y nos cambiaremos el libro y nos daremos un buen abrazo, ¿no?
Pues bueno, la semanita que viene bajo yo, te mantengo informado para vernos, para hacer ese intercambio, que ya ya está viajando o debe estar viajando tu obra para mi casa en Cádiz, para la casa, para el edificio de tu abuela, para que esté allí, para que llegue a tus manos prontito después de llegar, ¿vale, Jaime? Perfecto, perfecto. Tenemos Pues acuerdo. nada, Pues pues nada, nada, un un placer, abrazo. un placer. Un placer de la Nada. entrevista, me he sentido muy cómodo contigo y nada, que tenga mucho éxito también en tus obras, que estoy deseando leer el zumbido. Muchas gracias, hombre. No ha sido para tanto, ¿no? Que me decía al principio que estaba nervioso y que iba a ser tal. No, a ver, yo nervioso no, me refería a que yo no tengo experiencia como tú, de que te veo, tiene 200 entrevistas. Yo fui una vez a un Cádiz, una presentación y poco más. Y Bueno, digo, ya por lo tienes. menos, pero vamos, he estado tranquilo, he estado suelto, como una charla de amigos. Ha estado como en casa, vamos. Sí, sí, la verdad que sí. Si ya he estado en Onda Cádiz, ya he estado en medios de este estilo, que son bastante más grandes que el mío, ya tú eres casi profesional. Así que nada, un abrazo, Jaime. Me alegro mucho de verte, Venga, ¿vale? Y un un abrazo a la abrazo familia. fuerte. Besitos para Venga, Cádiz. muchas gracias. Venga, Hasta hasta luego, luego. cuídate.